del ejercicio político, 16 años con los brazos caídos, significa un golpe muy fuerte en las finanzas de la familia, en las finanzas personales, y tomé esa decisión bastante triste de renunciar a la aspiración de la gobernación de Casanare. En medio de ese festín de millones en el que parece haberse convertido las listas electorales en Casanare, opciones entonces como la que usted plantea se quedan absolutamente sin posibilidades. ¿Hay equidad, hay justicia en la disputa electoral en el departamento de Casanare bajo esas circunstancias? No hay equidad, no hay equidad, y tampoco hay como la supervisión, la vigilancia, el control, los entes que deben regular la cantidad de recursos que se comprometan en una campaña, en mi concepto, no están ejerciendo su labor. Desde mucho antes de darse las inscripciones para las candidaturas, ya había un desguace de dinero a lo largo y ancho del departamento de Casanare, unas inversiones irresponsables, una financiación de campañas que rebosó todos los topes, y desafortunadamente no hay seguimiento a los recursos que se estén comprometiendo en las campañas, y por eso se pierde el equilibrio, y una persona que se haya preocupado toda su vida por tener una buena hoja de vida y por tener un buen programa de gobierno, y que se haya descuidado en tener finanzas para poder soportar los costos de una campaña, desgraciadamente queda en un escenario muy desigual. Cuando usted decide asumir la campaña, ¿era consciente de esa situación, que iba a ser una lucha tan desigual en el tema económico? Sí, de pronto yo también era consciente de esa misma situación, y esta situación que estamos viviendo hoy de los falsos positivos en el departamento de Casanare, nosotros añorábamos que se hubiera dado en el mes de junio, y era lo que inicialmente se nos había dicho desde la JEP hacia las víctimas de los falsos positivos, porque yo también necesitaba limpiar mi nombre, y quienes fueron los responsables del atentado contra la vida de Jacobo Rivera con anticipación salieran a decirlo. Ya habíamos tenido una anticipación hace un año largo de parte del señor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula, pero no había sido corroborada por los demás miembros del Gaula Militar, y es lo que esperamos que se dé en el día de hoy. Sí, yo conocía ese escenario, pero desafortunadamente no fue posible conseguir los recursos para financiar siquiera algunas de las actividades más urgentes de la campaña, y por eso, antes de continuar en ese camino irresponsable de pronto de uno comprometer las finanzas de la familia, de tocar uno de los recursos que son para la educación de los hijos, para el sostenimiento personal y de la familia, resolví por esa situación más bien hacer un alto en el camino y renunciar a la aspiración de la gobernación de Casanare. Pero doctor Jacobo, ¿usted cree que las revelaciones que puedan surgir de hoy y de mañana podrían alterar en algo el panorama electoral político en el departamento de Casanare? ¿Habrá alguna campaña en donde alguno de sus protagonistas principales resulte afectado por ese tipo de revelaciones que puedan surgir de estas diligencias de hoy y mañana sobre falsos positivos? Aparentemente no, pero quien entienda la situación personal, sí, porque muy diferente es que Jacobo Rivera, con su nombre completamente limpio, y que ya se diga que yo no fui guerrillero, es totalmente diferente. A nosotros, las víctimas de los falsos positivos, nos tiene aquí en la cabeza algo que nos taladra, y son la manifestación expresa, en mi caso, del coronel Cipriano Peña Chivatá, que en paz descanse, diría yo, si es que en paz puede descansar después de haber dejado convertir el Gaula Militar de Casanare en una máquina de guerra para asesinar, y en mi caso para herir de muerte a un ciudadano y mostrarlo como un guerrillero dado de baja en combate, como inicialmente se dijo en algunos medios de comunicación. De pronto eso no tenga que ver con el escenario propiamente, pero con la vida de Jacobo Rivera sí. Por eso yo quería que esta verdad hubiera salido temprano,
y no tarde como de pronto está sucediendo en el día de hoy, para en el caso personal de Jacobo Rivera. Ya otra situación es la que se vive cuando se le dice al ciudadano, a la víctima, usted no era un guerrillero, y eso ya nos permite levantar cabeza, porque recordemos que hasta los mismos familiares nuestros, hasta los mismos vecinos nuestros, ya no confiaban en nosotros. Yo miraba a cualquier ciudadano así bien peluqueado, yo decía, es un militar que me está haciendo inteligencia, porque desgraciadamente a ese extremo llegaron nuestras fuerzas militares de acribillar gente inocente, como fue el caso de Jacobo Rivera y como fueron el caso de muchos ciudadanos en el departamento de Casanare y en todo Colombia. Yo siempre he dicho que se debe fundamentalmente a la parte económica. Yo no dispongo de los recursos económicos para poder estar medio equiparado a las demás campañas políticas. Y la parte económica, ¿por qué? Porque es que yo duré 16 años por fuera del escenario político, por fuera del escenario laboral, con los brazos caídos, señalado de guerrillero, y al ser señalado de guerrillero no tenía yo, Amparito, ninguna posibilidad en el sector público, mucho menos en el sector privado. Incluso los negocios y las fincas quedaron completamente abandonadas. Yo perdí gran parte de mi familia. Hasta ahora estoy bregando a reconstruir ese tejido familiar, ese tejido social cercano al nombre mío. Doctor Hugo, pero la dinámica de la política no son solo los candidatos con campañas ostentosas y ofreciendo plata, son también los electores que reciben el recurso y dejan corromper su voto, porque al fin y al cabo el elector es el que toma la decisión final en un tarjetón y frente a una urna. ¿No es frustrante tener que irse porque los unos compran y los otros se dejan comprar en el departamento del Casanare? Totalmente, eso es frustrante. Como también es frustrante para muchos ciudadanos que me han llamado con alguna indignación y me decían, Jacobo Rivera, la hoja de vida y el programa de gobierno es suficiente para enfrentar el poder económico. Entonces hay de todo, pero sí, sobre todo yo siento que aquí en el departamento de Casanare ha habido la dependencia de muchísimas familias, de muchísimas personas, de una población gigantesca que recorre los directorios en búsqueda de solucionar los problemas económicos inmediatos, y pueden conseguir para la semana, pueden conseguir para las 2 semanas o para el mes, y cuando se les acaban esos recursos buscan otro directorio en donde ir a conseguir más recursos económicos y desprecian las oportunidades que pueda brindar un buen programa de gobierno o una buena hoja de vida. Sucede de todo, Martín, y por eso es bueno analizar sin ningún apasionamiento, como lo estamos haciendo en este momento, el por qué se toma una decisión y cuándo la misma ciudadanía de pronto es responsable de lo que sucede. Y muy seguramente vamos a encontrar el próximo 29 de octubre, después de las 5 de la tarde, cuando ya se conozcan los resultados de los boletines, gente dándose golpes de pecho, pegando la cabeza contra la pared diciendo, volvimos a elegir más de lo mismo, elegimos personas que ya están comprometidas su administración con los de siempre, resucitamos el clan de la casita, o resucitamos o le dimos más vida al clan Barrera. Esos son proyectos que definitivamente no le sirven al departamento de Casanare, porque una campaña ostentosa ya lleva vendidos los intereses del departamento. Entonces bien vale la pena hacer análisis de esa naturaleza. Doctor Jacobo Rivera, ¿y cómo frenar entonces ese negocio en el que se ha convertido la política? Que los entes encargados de hacerle seguimiento a las elecciones cumplan con su deber, porque aquí no vemos el accionar de la Contraloría, ni de la MOE, ni de la Fiscalía, ni de la Procuraduría. Desde la Gobernación se hace cantidad grandísima de favores en esta época preelectoral, la irresponsabilidad de recibir recursos de donde vengan sin contemplación de nada. Ganar al precio que sea no es bueno para el departamento de Casanare ni para la democracia en ningún lugar del mundo. Entonces, por eso esta reflexión de
tener que decir que seamos responsables en el gasto de los recursos de campaña y que las instituciones que tienen que hacer seguimiento a esto cumplan con su deber. Usted estuvo inscrito como candidato, ¿piensa igual que piensan algunos integrantes de otras campañas que habrían dineros de microtráfico, dineros de grupos armados en esas campañas? Aseverar eso no me corresponde a mí, le correspondería a los órganos de control, de investigación, de vigilancia, tratar de establecer de dónde provienen esa cantidad grandísima de recursos. Estoy totalmente seguro, y eso sí lo digo con total responsabilidad por estos micrófonos, ninguna de esos candidatos a los cuales yo conozco está financiando su campaña con recursos propios. Todos los están financiando con recursos que provienen de otros lugares. ¿De qué bolsillos? ¿De qué empresas? ¿De qué fuentes? Es lo que yo quisiera que se investigara, porque seguramente no son fuentes muy sanas y esto es lo que no le conviene a la democracia. ¿Le hace recordar a usted al pasado cuando usted se lanzó a la gobernación de Casanare y también pues no había santos en algunas campañas y que a la postre se iba a destruir? Totalmente, me recuerda eso como si fuera ayer, porque debo recordar que para la época la organización paramilitar incluso llamó a Jacobo Rivera antes que cualquier otro candidato a la gobernación de Casanare, y un 3 de julio del año 2000 en Monterrey, en la finca del señor Ricardo Ramírez, que ya no existe, lo mataron sus mismos aliados paramilitares, ofrecieron ellos financiar la campaña de Jacobo Rivera. Yo no recibí esos recursos. Quienes lo recibieron después pagaron cárcel y, Dios mío, no quiero ni recordar el escenario que posteriormente se vivió. Pero Jacobo Rivera, por haber tenido la hidalguía de no haber recibido esos recursos, pasaron esas investigaciones de la parapolítica y aquí se encuentra conversando con ustedes tranquilamente de lo que le debe suceder al departamento de Casanare y de lo que no se debe hacer en Casanare. Y lo que no se debe hacer es recibir recursos de que uno no sepa de dónde provienen, y de que uno no debe gobernar con una pistola en la cabeza, uno debe gobernar completamente tranquilo, ejecutando lo que la gente quiere y que no se desvíen los recursos para bolsillos de terceros, y eso es lo que desgraciadamente no hemos sido sino testigos durante todas estas últimas décadas en el departamento de Casanare.